Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 25 de marzo del 2022. Les invito a continuar con la lectura de la Biblia cronológica en un año. Hoy vamos a seguir con el libro de los jueces, capítulo 19 del 2 al 30, capítulo 20 y capítulo 21. Jueces 19 del 2 al 30 y los capítulos 20 y 21. Bueno, espero que nos acompañe cada uno con la lectura en su Biblia. Y hoy vamos a leer una narración que una palabra que la podría describir sin duda alguna y va a sonar extraño es un relato macabro, sin duda alguna. Acordémonos que hay una constante, el libro de jueces tiene como unas fórmulas eh, y esas fórmulas están mostrando, dando énfasis a unas situaciones que está viviendo el pueblo de Israel en la época de los jueces. Una fórmula es la que hemos hablado ya repetidamente sobre el círculo del pecado, sobre cómo el pueblo de Israel se apartaba del Señor, cómo venían las consecuencias de que un pueblo vecino los asediaba. Luego ellos claman, se arrepienten, el Señor levanta un juez y los libera y vuelve el ciclo. Y otra fórmula que encontramos es que en esa época no había rey, ¿sí? sobre el pueblo, y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Les recuerdo que la figura de rey en el Antiguo Testamento es una figura de pastor, ¿sí? Y yo les he dicho varias veces que es diferente a la imagen que nosotros hoy tenemos o que el mismo Nuevo Testamento nos da del pastor. El pastor en el Antiguo Testamento era no el que cumplía una función sacerdotal, el pastor no era el profeta, sino que el pastor, la función de pastor era de los reyes. ¿Por qué? Porque tenía la responsabilidad de orientar, de cuidar, de apacentar, de alimentar, de dirigir al pueblo. Cuando oímos hablar de David, ¿por qué David fue tan buen gobernante? Porque David era un pastor de ovejas. Es más, Saúl, que es el primer rey que hubo sobre el pueblo, también tenía una función pastoral, solo que, como dice la Biblia, él cuidaba los asnos de su padre, pero tenía la misma implicación. Cuidaban ganados, no estoy diciendo que las personas sean ganados, pero tenían esa función de cuidar, de dirigir, de alimentar, de apacentar. Y esa función, pues, era tan importante que el libro de los jueces la resalta. Dice, no había un dirigente, no había quien pastoreara el pueblo, no había quien le diera cuidado, quien le diera protección. Entonces eran como lo que el Señor Jesús va a tomar en el Nuevo Testamento cuando habla de la dispersión de las ovejas. Y dice, tuvo compasión, dice el Evangelio de Lucas, que el Señor tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Eso mismo le pasaba al pueblo de Israel. Eran como ovejas que no tenían pastor, y si no había pastor, no había dirección sabia, no había instrucción, no había cuidado, no había alimento, ¿sí? Pues esto traía las consecuencias que hemos visto para el pueblo en el libro de los jueces. Es más, por eso la imagen del Mesías, y así es la imagen que tienen los mismos judíos del Mesías, más que un sacerdote o un profeta, la imagen del Mesías es la imagen de un dirigente que cuida, que apacienta, que vela por el pueblo. ¿Sí? Entonces, y quiero que veamos esto porque de alguna manera sí nos enseña el libro de los jueces de la necesidad de ser pastoreados, de ser dirigidos, de ser acompañados, de ser apacentados, de ser cuidados y orientados en nuestra vida.
y de vivir en comunidad, que definitivamente eso también nos enseña la Biblia. Capítulo 19 vuelve y resalta, no había rey en Israel, no había rey en Israel. Y si no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y empieza a contarnos una historia de un levita que, ojo con esto, ya habíamos visto en el capítulo 17, cuando vimos la historia de Micaía, de otro levita. Y aquí estamos hablando de dos levitas que estaban como fuera de lugar. El primero que vimos con Micaía era un levita que no tenía, pues lo voy a decir así, no tenía trabajo, ¿no? Como si no tuviera trabajo, pero pues este estaba tan desubicado que no tenía trabajo y termina siendo el sacerdote de una sola familia. Y este levita pues también estaba un poco desubicado porque moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. La concubina era como una especie de esposa, pero no principal, era como una esposa secundaria, era como una compañera, ¿sí? Lastimosamente, por la cultura que rodeaba a Israel en aquel entonces, había unos conceptos muy equivocados que precisamente fue el Señor Jesús quien vino como a darle lugar a esas cosas. Lastimosamente, no se valoraba a la mujer. En muchos casos, la mujer era tomada como un simple objeto, como un instrumento para concebir y pues lastimosamente ese era el problema de la influencia de la cultura, entre otras cosas, y que el Señor Jesús vino a enseñar y a, y a aclarar con tanta contundencia acerca de lo que es el papel y el lugar de la mujer en medio de la sociedad. Por eso esta historia nos va a sonar un poco fuerte y macabra si nunca la han leído, porque lastimosamente no hay un valor real hacia la mujer, aunque este levita nos puede dejar ver algo que más adelante el profeta Oseas también nos va a enseñar y algo que sin duda el Señor nos enseña respecto a la fidelidad hacia su pueblo. Dice entonces que tenía concubina y dice el versículo 2, y ella le fue infiel, versículo 2 del 19, y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allá durante 4 meses. ¿Sí ven? Es lo que les decía. Ella le fue infiel a él. Hay unas traducciones que dicen, y ella se prostituyó. Y, y dice que el versículo 3 se levantó su marido y le siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver y llevaba consigo un criado y un par de asnos y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Bueno, aquí vemos como nos cuenta el libro de Oseas y como lo vemos en acción al Señor con su pueblo infiel. Dice, le habló amorosamente, le buscó amorosamente para volverla, para traerla de nuevo así. En medio de toda esta locura, pues vemos una vez más figuras de la obra fiel que tiene el Señor para su pueblo. Pero luego dice que el padre, muy contento que, pues, que el levita haya vuelto por su hija, eh, acordémonos que había una ley hacia el adulterio y era que las debían morir apedreados. Bueno, la ley no decía que solo las mujeres, el hombre también debía, porque no distingue quiénes, pero se aplicaba solo a las mujeres. Así que hubiera venido el levita a redimir de nuevo a la concubina, pues ese era un acto de gratitud para su padre, ¿sí? Así que su padre muy contento le expresa la gratitud, le dice y celebra con él, lo invita a cenar, lo invita a beber, lo lleva lo atiende y está feliz y se queda durante 3 días comiendo y bebiendo, pues muy contento que haya redimido a su hija. Ya Levita decide irse, ya era tiempo de irse, y dice que él se levantaba de mañana para irse a su ciudad, pero el suegro volvía y lo detenía, decía, espere, descanse, coma otro poco, ve otro poco, y cuando llegaba la noche no lo dejaba ir
porque ya era de noche. Así pasó el cuarto día, el quinto día, y el quinto día el levita dijo, no, yo me voy definitivamente, y lastimosamente sale tarde. La historia sigue adelante, que llega, pasa por una ciudad que posteriormente se va a llamar Jerusalén, que es Jebús, Jebús, pero él decide llegar hasta Gabaa, que es de la tribu de Benjamín, pues acercándose más hacia su ciudad, y no encontró dónde quedarse. Aparece un anciano que le da hospedaje en su casa. Ya voy más o menos por el versículo 20 del capítulo 19, dice, el hombre anciano dijo, pase contigo tu necesidad toda, que es solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Él había tomado la decisión de dormir en la calle. Los trajo a su casa, dio de comer a sus asnos, se lavaron los pies y comieron y bebieron. ¿Sí? Hasta ahí todo va bien. ¿Qué vemos hasta acá? Bueno, un levita un poco perdido, un poco desenfocado en su función, pero muy enfocado en el sentido de redimir a su concubina, de perdonarle su acto de infidelidad, de hablarle amorosamente, de buscarla y restituirla. ¿Sí? Vemos hasta ahí, de hecho, una figura de la obra fiel que el Señor hace con su pueblo. Hasta ahí no hay problema. Pero el versículo 22 nos cuenta, y vamos a ver un paralelo con una historia del libro del Génesis que nos ubica en Sodoma, y dice el versículo 22, cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿Sí? Eso me recuerda a Sodoma. Cuando el ángel del Señor, cuando los ángeles del Señor fueron a destruir a Sodoma, recuerden que Lot lo recibió en su casa, y aquellos hombres perversos de Sodoma le pidieron a Lot que sacaran al hombre que lo querían conocer. Eso es expresión, es algo que se explica en la Biblia como un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una forma bonita de explicar algo que literalmente no sonaría tan bonito. Entonces, cuando dice sáquelo para que lo conozcamos, es algo así como sáquelo para que lo violemos. ¿Sí? Por eso es un eufemismo. Con una expresión agradable quiere ocultar una acción que no es tan agradable. Esa expresión conocer implica una relación sexual. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estos hombres están diciendo es algo terrible y aberrante. Por eso dice perversos. Hay algo muy particular de la Biblia, y que por eso a mí personalmente me enamora tanto la Biblia. La Biblia no busca ocultar los errores de los hombres, no nos habla de superhombres, sino que nos muestra el super Dios, el más grande, el todopoderoso. Y cómo en medio de los errores grandes de los hombres, pues también obra la misericordia de Dios, pero también nos muestra las consecuencias de la obediencia y claramente las consecuencias de la desobediencia. Estos hombres perversos están pidiendo acceder carnalmente al levita. Y pues obviamente, vuelvo y digo, estaba en tal decadencia el pueblo de Israel que hasta este punto ha caído en las mismas conductas que tenía Sodoma y Gomorra. O sea, este acontecimiento es muy fuerte, porque el pueblo escogido se había apartado de tal manera del Señor que cayó en las mismas acciones que el pueblo de Sodoma y Gomorra. Es muy preocupante, ¿sí? Porque como hablábamos ayer, puede haber a veces tanta confianza y seguridad y lo advierte el Nuevo Testamento, si alguno cree estar firme, ponga cuidado que no caiga. O sea, Israel entró en una decadencia por falta también de pastor, de cuidado, de dirección, de instrucción, que simplemente perdió su norte completamente, y cayeron al punto de comportarse como los habitantes de estas ciudades que eran malvadas. Dice entonces el versículo 23, salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal
ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Para los israelitas era muy importante el hospedar, ¿sí? De hecho, están dentro de las instrucciones y leyes dadas por Moisés, el hospedar. Y esto era un acto, pues que creía el anciano que lo estaba hospedando, que acarreaba también maldición para él. Pero pónganle cuidado lo que van a hacer tristemente. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis este hombre cosa tan infame. Muy fuerte, sí, muy fuerte. Y aquí lastimosamente vemos cómo en la oscuridad, en las tinieblas, lejos del Señor, pues se toman decisiones tan absurdas como no proteger a la mujer, ¿sí? En esta época, pues hacer eso no cabría en la mente de nadie, ¿sí? En esta época hacer eso no se puede admitir. Estos hombres, en vez de salir a proteger a sus mujeres, a su hija, a su mujer, las están poniendo completamente en juego. Así que, lastimosamente, sacan las mujeres, lastimosamente estos hombres perversos abusan de la esposa o de la concubina de Levita, y lastimosamente la abusan de tal manera de ella que ella muere y la dejan tirada, dice así, a la puerta de la casa. Esta es una situación terrible, terrible, terrible de todo punto de vista, pero lo que va a venir no es menos terrible y es, vuelvo y digo, esas formas extrañas que lejos del Señor se deciden. Porque Levita tomó a su mujer, la subió en su caballo, en su bestia, y cuando llega a su casa, dice el versículo 29 del capítulo 19, llegando a su casa tomó un cuchillo, echó mano de su concubina, la partió por sus huesos en 12 partes y las envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Yo les dije al principio, macabro. Yo les dije al principio que esto era una historia macabra. Macabra desde la violación, macabra desde los hombres que están pidiendo al levita pues llegarse a él. Macabra desde la decisión de este anciano y el levita de sacar a su hija y a su esposa. Macabro desde un abuso hasta matarla. Macabro hasta esto que él hace con el cuerpo de ella, descuartizarla y enviarla por las 12 tribus de Israel. Esto tenía que ser impactante. Ahora, que el levita quisiera precisamente impactar, que quisiera despertar eh, el, el, a ver, como ese sentimiento de indignación del pueblo de Israel, sin duda alguna lo logró, porque dice, esto no había pasado antes, esto es algo inédito que ocurre en la historia del pueblo de Israel, pero solo para que midan y calculen todo lo que se puede llegar a hacer cuando no hay dirección sabia, cuando el pueblo no está siendo pastoreado por el Señor, cuando el pueblo no está escuchando la voz del Señor, cuando el pueblo no hay cohesión, ¿sí? Cuando no hay no solo dirección sabia, sino alimento, cuando no hay temor de Dios en el corazón. Eh, es, es, es absurdo, o sea, todos los apelativos que podamos utilizar no caben a esta situación tan fuerte. ¿Qué pasó? Pues como le dije, despertó la indignación y las 12 tribus quedaron impactadas al saber esta historia. Fue una forma de dar una noticia bastante impactante y contundente, y decide el pueblo de Israel levantarse en armas para ir a atacar la tribu de Benjamín. La historia nos va a contar en el capítulo 20 que ellos consultaron al Señor, que ellos pidieron al Señor su bendición para ir a atacar la tribu de Benjamín. ¿En qué termina esta historia? Que casi que destruyen esta tribu, mueren en total más de 50,000 personas, según el relato que nos da el libro de Jueces. Esto es una historia de muerte, de destrucción, de desolación, todo lo que le queramos decir, y termina en eso. A lo último,
se quedan sin mujeres y con pocos hombres, la tribu casi desaparece y pues ellos también idean algo muy particular, pienso yo también, lejos del plan del Señor, para como volver a repoblar esta tribu. ¿Cómo termina? Como nos muestra todo el libro de Jueces. Capítulo 21-25 dice, el último versículo, en estos días no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este libro impactante, muy impactante, nos tiene que a nosotros como despertar un poco, nos tiene que asustar un poco. Yo pienso que estas historias tan fuertes y la de hoy tan macabra, pues nos tiene que despertar. No podemos pretender seguir haciendo lo que bien nos parece, porque se pierden y se rompen todos los límites. Hay un gran problema en el ser humano, que el ser humano cuando transgrede un pequeño límite y no ve una consecuencia inmediata, llega un momento en que se desboca y ya no tiene control. Y ese es el temor de lo que pasa en muchas situaciones en el mundo. El ser humano como que va tanteando y da un paso. Y cuando da ese paso, que no es un buen paso, pero es un paso que no trajo consecuencias fatales, empieza a dar el otro avanzando a ese mismo objetivo, propósito, en ese mismo camino que es un camino de perdición, que es un camino de muerte, que es un camino de destrucción. Eso nos muestra claramente el libro de Jueces. Hasta dónde se puede llegar cuando cada uno hace lo que bien le parece. Hasta dónde se puede llegar cuando no hay una dirección sabia. Hasta dónde se puede llegar cuando cada uno le da su propia interpretación a la vida, le da su propia interpretación también al conocimiento del Señor. Es que cuando ustedes miren ahora, y espero que lo lean, el capítulo 21 y el mismo capítulo 20 muestra que ellos aparentemente están consultando al Señor, pero pregunto qué voz están escuchando, qué dirección están escuchando, porque hay unas decisiones que aparentemente involucran al Señor, pero no tienen nada que ver con lo que el Señor ha planteado. Y este libro fuerte, a veces, vuelvo y digo, desde la ética y la moral difícil de comprender, pero nos muestra con crudeza y con realismo las consecuencias de pensar hacer todo lo que a nosotros bien nos parece. El no fiarnos del Señor, el no temer al Señor, el independizarnos del Señor. ¿Se acuerdan que ayer les hablaba de una ciudad que fue eh, Lais, ellos vieron que esta ciudad eh, pues era vulnerable? ¿Por qué? Porque eran ociosos, porque eran confiados, porque se sentían seguros, pero algo muy tenaz, estaban aislados, estaban aislados, estaban solos, no tenían quien los defendiese. A mí me enseñan no solo respecto al Señor, sino también respecto a la iglesia, a la congregación. Por eso el libro de Hebreos advierte, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre y mucho más cuando estos tiempos se acercan. Esta ciudad cayó porque estaban solos, aislados. Esta ciudad cayó porque tenían un exceso de confianza, confiaban en su misma, no sé, capacidad. Y a veces el cristiano confía en su espiritualidad. Entonces yo no necesito congregarme, yo oro mucho, yo leo mucho la Biblia, pero es que por algo el Señor insiste en la vida en comunidad. La vida en comunidad nos ayuda, nos guarda, nos protege. Los testimonios de los otros nos inspiran también, pero también nos reprenden y está bien, también nos corrige y está bien. Y lastimosamente todo este caos del libro de los jueces se basa en eso, falta de dirección, falta de unidad en el Señor, falta de cuidado, de pastoreo, falta de temor de Dios en el corazón. Creo que es una sabia advertencia y espero que lo hayan leído así como con el juicio que hemos querido transmitirlo y que no quede simplemente como una lectura más. Que nuestras vidas no nos pase, que no haya dirección en nuestra vida y que cada uno haga lo que bien le parece. Más bien, que aprendamos a oír la voz de nuestro pastor Jesucristo claramente, atentamente,
a través de los medios que Él determine, ¿sí? A través de los canales que Él determine, y que podamos nosotros actuar no como bien nos parece, sino como al Señor bien le parezca. Vamos a orar y vamos a entregarle este día al Señor y esta semana que estamos terminando. Amado Padre, te entregamos este nuevo día que hoy comenzamos, Señor. En acción de gracias tomamos tu palabra. En acción de gracias aceptamos, Señor, con humildad la vida que nos concedes hoy. Hoy nuestros ojos vuelven a abrirse, Señor, a ti, a la luz de este día, pero también a la luz de tu conocimiento. Quiero pedirte, digámosle así, Padre del cielo, que guardes nuestras vidas y nuestros corazones. Guárdanos de hacer lo que bien nos parece y guárdanos de no estar bajo dirección sabia, Señor. Yo te pido, Todopoderoso, que tu presencia nos cuide, nos guarde y nos proteja. Y que estas historias tan fuertes nunca sean historias que lleguen a mí, Señor. Por favor, no me dejes pasar esa línea donde no sepas distinguir lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro, Señor. Permíteme tener claridad en cada paso y decisión que deba tomar en mi vida, Señor. Discernimiento te pido de lo bueno y de lo malo. Y que yo pueda calcular y medir, Señor, las consecuencias de cada una de mis decisiones. Toma, Señor, este día, este fin de semana. Yo te suplico que nos permitas congregarnos como tú nos exhortas, entendiendo, Señor, que es necesario estimularnos a la fe, vernos, escucharnos, Señor, pero sobre todo unirnos para darte culto, alabanza y gloria a tu nombre. Yo te pido, mi Señor, que bendigas a cada uno de estos hijos tuyos, que les cuides en este fin de semana. Te oro, Señor, por nuestros muchachos que presentarán sus pruebas de estado este fin de semana. Te pido que tu luz les ilumine y que les ayudes, no solo por presentar estas pruebas, sino en el camino que ellos deben tomar, en la decisión, Señor, que ellos deban tomar cada día. Guarda a nuestros niños, guarda a nuestros mayores, Señor, y permítenos de tu mano crecer y ser guiados con la sabiduría que solo proviene de ti. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos y te damos gracias en este nuevo día, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.